Muy buenas tardes a todas y todos. En nombre de Coediciones les damos la bienvenida a este webinar llamado Educación Transformadora, una formación entre lo real y lo virtual para el ejercicio de la dignidad. Este es un espacio para reflexionar sobre los retos que enfrenta la educación en la era digital, sin perder de vista su sentido más profundo, que es la formación humana. Hoy nos acompaña el autor del libro Educación Transformadora y Virtualidad, Formación para el Ejercicio de la Dignidad, el profesor Ángel Ignacio Ramírez Castellanos, quien nos invita a repensar la educación desde el pensamiento complejo y desde una mirada crítica al sistema actual. El profesor Ramírez Castellanos fue normalista y es licenciado con estudios en filosofía aplicada y doctorado en ciencias humanas aplicadas a la educación. Cuenta con más de 4 décadas de experiencia como docente en todos los niveles educativos y además de haberse desempeñado como directivo universitario, investigador, consultor y paraacadémico en escuelas normales y universidades. Quien va a guiar este diálogo es Juliet Pineda Parra, psicóloga y especialista en psicología educativa de la Universidad de La Sabana. Actualmente es diseñadora instruccional en Ecoediciones y cuenta con experiencia en diseño curricular, investigación educativa y aplicación del diseño universal para el aprendizaje. Antes de darles la bienvenida, quiero comentarles a nuestros asistentes que tenemos el libro del profesor Ramírez con un 20% de descuento en nuestra página web durante el tiempo que dure el evento. Quienes lo compren pueden llevar completamente gratis el microcurso Usos de la Inteligencia Artificial en la Automatización de Tareas Administrativas para la Educación. Esta promoción, como les cuento, estará vigente solamente durante el tiempo de la transmisión. Entonces, ahora sí, un saludo muy especial al profesor Ángel Ignacio Ramírez y a Juliet Pineda, quienes hoy nos acompañan en este diálogo sobre educación transformadora. Bienvenidos y buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo cordial a todos los asistentes a este evento y espero podamos conversar un buen rato sobre los temas que presenta el libro. Buenas tardes también por mi parte. Muchísimas gracias, profesor Ángel, por este espacio que nos abre aquí en Ecoediciones. Y creo que podemos comenzar con esa introducción a su libro antes de proceder con las preguntas que tenemos preparadas. Bueno, eh, inicialmente quiero como comentarles algunos datos sobre los cuales se fundamenta la escritura del libro. Permítanme hacer una pequeña historia, un pequeño relato sobre algunos aspectos de mi historia académica. Por allá en los años 70, cuando yo estudiaba mi licenciatura, tuve la oportunidad de ver una película documental titulada El Show del Futuro, eh, inspirada en un libro de Alvin Toffler. En esta película, libro, se mostraba un escenario de vida hacia el futuro, eh, en donde mostraba pues escenas que a la luz de las miradas de ese entonces me parecieron muy surrealistas, muy de lo que en esa época llamábamos ciencia ficción. Eh, Aquí se mostraba lo que se definía como una sociedad empaquetada en plástico, una sociedad que tiene relaciones muy efímeras, un mundo en donde lo estable empieza a desaparecer, en donde todo se va volviendo efímero, eh, lo cual pues simplemente lo tomé como una película de ficción. Eh, el contexto donde yo miraba, yo estaba en un sistema espacial y social
de transición entre lo rural y lo urbano. 20 años después, aproximadamente, empiezo a recordar la película frente a los acontecimientos que se empiezan a ver. Y empiezo a reconsiderar ese calificativo que le di a la película de ciencia ficción y a empezar a reconocer que lo que había hecho el autor y que se había divulgado en la película eran unos estudios de prospectiva, en donde con las señales que se tenían en la época ya se podía prever los cambios que íbamos a vivir como humanidad y como grupos poblacionales de determinados lugares, sean regionales, nacionales o locales. Para los años 80 yo estaba vinculado ya al trabajo universitario y todo esto que les acabo de comentar se fue constituyendo en problema de conocimiento, problema de investigación, y empezamos pues a ver que ya en nuestra Colombia y en nuestros territorios empezamos a tener a nuestra disposición computadores y ya sabíamos la existencia de Internet y empezamos a mirar cómo incorporar esas tecnologías a los procesos educativos, pero a la vez cómo entender esa incorporación de los procesos tecnológicos, de las revoluciones tecnológicas al hecho educativo. Todo ese debate nos lleva a la geopolítica y a mirar y a diferenciar que hay unos grupos sociales que están viviendo en la punta de lanza las revoluciones tecnológicas. Y en estos grupos sociales, pues, hay unos impactos particulares, definidos, claros, mientras que en el caso de nosotros, la tecnología no entra porque seamos productores de tecnología, sino consumidores de esa tecnología, lo cual va a significar otro tipo de impactos. Entonces nos correspondía tratar de entender esas implicaciones que iba a tener las nuevas tecnologías, tanto en el escenario o entorno educativo, de donde provienen los estudiantes, como en el interior o en el seno de la institución educativa. Lo cierto es que a finales de los años 80 ya estábamos empezando a familiarizarnos con esas nuevas tecnologías y coincide esta década con una crisis social que se dio en Colombia, una crisis de violencia, lo cual nos llevó a la postulación de una nueva constitución. Votamos por elegir una constituyente y se aprobó en el año 91 la constitución que actualmente tenemos. En esa constitución, obviamente, se dejó el espíritu de la nueva educación que queríamos para Colombia, porque directa o indirectamente las universidades, las facultades de educación, las normales participamos en esa construcción de pensamiento político y de diseño de la Constitución. En ese espíritu aparecen las nociones del pensamiento crítico como paradigma para pensar la nueva educación en Colombia en los años 90 y para organizar el sistema educativo. Desafortunadamente,
Una cosa es el espíritu de la Constitución Nacional y otra cosa es lo que se traduce a normas, lo que se traduce a leyes. Entonces vino la ley 30 de educación superior en el 92 y en el 94 vino la ley general de educación. Tanto en los objetivos como en los fines de la educación se ve el espíritu de la Constitución. Pero ya cuando se pasa a la parte reglamentaria, a los decretos ya se restringe ese espíritu, ya se canaliza de otra manera ese espíritu. Se hace ver que hay un cambio derivado de la Constitución, pero si uno confronta lo que veníamos haciendo antes de la Constitución, en los años 80, finales de los años 80, con lo que seguimos haciendo después, en los años 90, las diferencias van a ser de forma, pero no van a ser de esencia. Dicho de otra manera, o en otra perspectiva, el cambio de constitución no significó necesariamente el cambio del sistema educativo. Lo que sí pudo significar es una serie de ajustes del sistema educativo para ponerlo a tono con una serie de demandas globales, de demandas internacionales. Las políticas educativas generalmente se construyen en reuniones de presidentes, reuniones de ministros a nivel internacional, auspiciados por Naciones Unidas, y los proyectos que se derivan de todos esos procesos son financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, etc. Lo que se ve en los años 90 es que el paradigma que domina la mentalidad y el espíritu educativo en los años 80 sigue vigente en los años 90, aunque se trata de incorporarle el pensamiento crítico y en las universidades, pues que hay mayor libertad académica, pues se van a incluir en el currículo varias asignaturas, varias áreas de conocimiento, campos de conocimiento que van a fomentar en los estudiantes el pensamiento crítico. Sin embargo, en la educación básica, realmente el cambio en esta materia es muy limitado, muy canalizado, para usar una palabra más precisa, muy canalizado por esa política global. En los años 90 se habla de la formación del recurso humano. Es decir, hay una visión del sistema educativo en donde todo el proceso, desde la básica hasta la universidad, debe terminar en la formación del recurso humano. Esta noción ya es preocupante en los años 90, porque da a entender que la educación está mirando unidimensionalmente la condición humana. Se trata de formar un perfil, una arista, una dimensión del ser humano. Su competencia como recurso humano. Claro está que si uno dialoga con los académicos que defienden esa perspectiva, dirán que las demás dimensiones vienen por añadidura, que de todas formas el currículo tiene un plan de estudio en donde está la historia, la filosofía, la ética,
y que a través de esas disciplinas se va formando el estudiante. Pero lo que nosotros veíamos es que en el fondo hay una canalización y en la punta de la lanza está la formación de ese recurso humano y todo lo que no apunte a ese fin, pues queda marginal, pierde valor, no es significativo. Y eso pasa desde la educación primaria hasta en la universidad. En los años 2000, viene de finales de los años 90, se pasa de la concepción, perdón, en los años 70 trabajamos toda la tecnología educativa, pedagogía por objetivos, los años, a partir de la Constitución, en un lapso trabajamos por logros, los logros que obtenían los estudiantes. Y a finales vino todo el discurso de las competencias, que entró por la universidad en los años 90 y que se hizo extensivo a toda la educación. Formar competencias. Pero detrás de formar competencias vino otra noción que es explícita en el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo la cito en mi libro. Se trata de un currículo de formar el capital humano. O sea, la noción de recurso humano se actualizó en los años 2000 con la noción de capital humano. En este orden de ideas, lo que se ve es que el paradigma que traíamos de los años 70 continúa hasta los años 2000 y aún se conserva. Y ese paradigma concentra la visión, el trabajo, en la formación de la inteligencia. Se trata de lograr que los estudiantes se empoderen y exploten la inteligencia. Uno pensaría que directamente proporcional a la cantidad de aprendizajes se logra mayor inteligencia. Pero la inteligencia es como los aparatos móviles inteligentes. La inteligencia es una operación de la mente. Nosotros tenemos una capacidad inmensa de trabajo neurológico, de neuronas, millones y millones, y se trata de usar el máximo de esas neuronas para ser cada día más y más inteligentes. Pero igual que el aparato, las neuronas no tienen sensibilidad, no tienen afectos, no tienen emociones, sirven para la operación inteligente. Igual que un aparato. Y ahora con la inteligencia artificial, pues la cuestión se ve más clara. Ya se hace extensiva a lo artificial la inteligencia y incluso dicho por los mismos constructores de esa inteligencia artificial, se está volviendo una amenaza contra la misma condición de inteligencia de los seres humanos. Lo que quiero decir hasta este momento es que en mi proceso de formación y en mi experiencia durante 40 años, yo siempre estuve trabajando bajo un paradigma que fue el paradigma de la formación de la inteligencia a través de lo que se definió desde los años 70 como la psicopedagogía. Bueno, hubo un momento coyuntural importante para tenerlo en cuenta que fue la pandemia. Y en la pandemia el escenario se descompuso y la educación tuvo que cambiar de manera de trabajar. Y entonces apareció por arte de magia, entre comillas, la educación virtual y el trabajo virtual. Y es ahí en donde ya empieza a sospecharse la crisis
de ese paradigma y a visualizarse la posibilidad de asumir un nuevo paradigma. Y ahí se hace totalmente visible y contundente una tesis de Edgar Morin que la publicó en el libro Con la cabeza bien puesta en 1999, último año del siglo pasado. En esta tesis afirmó: de lo que se trata en educación para el siglo XXI no es hacer reformas programáticas, sino reformas paradigmáticas. El libro que entramos a comentar lo que hace es apoyarse en esta tesis para plantear que para este siglo XXI necesitamos cambiar el paradigma psicopedagógico centrado en el desarrollo de la inteligencia por un paradigma antropológico-filosófico centrado en la formación de la condición humana y a su vez esta formación de la condición humana direccionada a la formación para el ejercicio de la dignidad. Con esto dejo ahí la introducción para atender las preguntas. Muchas gracias. Antes de proceder con las preguntas, les recuerdo a nuestros participantes que pueden dejar sus preguntas en la cajita de preguntas y respuestas. Al final daremos un espacio para que para que el profesor Ángel las pueda contestar. Y les recordamos que el libro de Educación Transformadora y Virtualidad, que justo lo tengo acá, está con el 20% de descuento y que van a tener la posibilidad de tener un microcurso gratis. Bueno, profesor Ángel, usted nos comentaba como que a través de la historia que él ha vivido desde los inicios en los años 70, el paradigma en educación no ha cambiado. Sí ha cambiado algunas cosas, pero más superficiales, pero siempre se habla sobre la necesidad de realizar cambios educativos. Pero ¿por qué seguir insistiendo como en este tema de realizar cambios educativos y qué tiene ahí para aportar la formación para el ejercicio de la dignidad? Bueno, yo creo que para abordar este tema, esta pregunta, hay que, tal como yo lo hago en mis seminarios, en mi trabajo, aclarar dos palabras que usamos mucho en la discusión académica y en las acciones de la política pública educativa al interior de las instituciones académicas, de los grupos académicos. Son las palabras cambio y mejora. Todo lo que hemos hecho durante estos últimos 40 años es intervenciones de mejora para hacer más eficiente el trabajo educativo a partir del paradigma existente. Mejoras. Entonces, mejoras se hacen a nivel del currículo. Incluso los senadores suelen hacer mejoras. Cuando algo no está funcionando bien, como la moral, entonces aprueban una ley en donde obligan a las instituciones a tener una asignatura de ética o de urbanidad o de no corrupción. Cuando se aprobó justamente la nueva Constitución, era claro para la Universidad Colombiana que la nueva la nueva Constitución no podía tener una realización práctica si no había una formación ciudadana y política para comprender la Constitución y hacer que se cumpliera la Constitución. Entonces, de esa misma constituyente apareció la necesidad de que en todas las instituciones educativas hubiera una cátedra de democracia. Cuando se han violado tanto los derechos humanos, una cátedra de derechos humanos. Esos son ajustes, mejoras.
para cumplir eficientemente con la parte operativa del sistema. Pero eso no tocaba el paradigma. Mientras que la noción de cambio es una noción que en el diccionario significa, en el diccionario de la Real Academia, significa como replantear las cosas, como transformar sustantivamente las cosas. Entonces, lo que hace ver la tesis de Morin es que ya la tensión entre el entorno educativo de donde provienen los estudiantes y lo que ofrece la institución educativa está prácticamente a punto de reventarse y que por eso se necesita un cambio profundo del sistema. Y ese cambio profundo empieza por cambiar la manera de pensarlo, la manera de entenderlo. Y a eso es a lo que llama Morin paradigma. ¿Con qué cachucha estamos pensando la educación? ¿Con qué sombrero en términos de Bohm? ¿Con qué sombrero estamos pensando la educación? Hay que ponernos un nuevo sombrero, una nueva manera de pensar la educación. Entonces, el cambio se da cuando se cambia de sombrero, cuando se cambia de paradigma. ¿Por qué? Porque hay que replantear todo al interior del sistema, la parte organizacional, incluso la parte financiera, porque dependiendo del paradigma, toma importancia la inversión en determinados frentes de punta del hecho educativo. El sistema organizacional, incluso cuando hubo la ley 30, pues se hizo una organización burocrática impresionante que al final tocó que reversarla porque no funcionó. Cambios en el trabajo en el aula, por ejemplo. El sistema de trabajo curricular sigue igual, no cambió. El plan de estudio sigue igual, así se hayan cambiado unas asignaturas y así se haya cualificado al docente, porque en los años 90 hubo una altísima cualificación de los docentes. No solamente sacaron sus estudios de posgrado, de pregrado, sino también de posgrado, y hubo una infinidad de cursos para mejorar cualitativamente a los docentes. Y si ustedes miran los trabajos que hay en las universidades de grado, investigaciones, ahí hay un saber impresionante. Pero la pregunta es si ese saber impresionante que producimos en Colombia desde las universidades está siendo reconocido para definir la política educativa pública y para hacer las transformaciones que se derivan de esos trabajos. Entonces, realmente no ha sucedido eso. Y por eso seguimos haciendo mejoras, pero no logramos hacer un cambio profundo del sistema educativo. Ahora, hablando en términos puntuales, ¿por qué se justifica el cambio? A nivel interno, los resultados de la evaluación dentro del mismo sistema y dentro del mismo paradigma de formar competencias para el capital, para formar el capital humano, pues los resultados nos siguen diciendo que avanzamos poco. Estamos en un intermedio a nivel internacional, pero los avances no son significativos. Un problema que se vino después de la pandemia fue el problema de la convivencia escolar. Hoy están a reventar muchísimas instituciones educativas porque la convivencia está muy complicada. Ha desbordado el marco normativo, el sistema de trabajo
Y algo preocupante es que han perdido legitimidad. Yo no diría autoridad porque eso se repite, han perdido autoridad. Yo lo que digo es, han perdido legitimidad los docentes, los directivos docentes, ante los estudiantes y ante los mismos padres de familia. Y esto tiene que ver con un cambio de ver el mundo, porque en la modernidad intentamos leer y comprender el mundo desde la ciencia, desde los saberes de la filosofía, desde las señales del arte. Era un saber sustentado, argumentado. Ahora el saber que domina las determinaciones parece estar gobernado por la opinión. Entonces, está empezando a dominar la opinión, la doxa, sobre la episteme, sobre la inteligencia, sobre el pensamiento construido. Y entonces, ahora cualquier opinión vale y generalmente, entre comillas, para usar las palabras de las palabras que utiliza Ortega y Gasset, pertenecemos a una masa y en esa masa gobierna una opinión y esa opinión está por encima de un saber sustentado y de un saber producido por la ciencia, por el conocimiento sistemático. Y eso sería la opinión. Muchos gobernantes, por su opinión, decidieron decir que eso de las vacunas producidas por la ciencia no valía. Y así convencieron a muchos para que no se vacunaran y muchos murieron. Entonces, en las relaciones al interior de la institución, parece que ya la academia no es la que está gobernando el pensamiento, sino que desde abajo, desde la presión del entorno educativo y de los mismos estudiantes, la opinión se posiciona como manera de conducir la institución educativa. Y eso es grave para el sistema educativo. La tercera razón interna es la deserción. Actualmente los datos se están asustando. Ya las nuevas generaciones, los estudiantes, no quieren seguir estudios. La deserción se está notando mucho en el paso de la básica primaria a la básica secundaria, grado sexto, en el paso de la educación básica a la media, grado décimo, y la mayor deserción del sistema educativo está en el paso, supuesto, entre la educación media y la educación superior. Es más, hace unos años, en un trabajo que hizo la Universidad de los Andes, mostraba que el 47% de los estudiantes que se entraban al primer semestre desertaban hacia el cuarto semestre por distintas razones, por distintas razones. Pero una de las razones fundamentales es que se habían equivocado de carrera. Esa razón automáticamente devela que en la educación media los estudiantes no logran tomar rumbo. Y si no logran tomar rumbo es porque no logran reconocerse en sus talentos, en sus virtudes, en su vocación. Luego eso sigue dejando, parece, mal parada la educación media. Disculpe, profesor Ángel, lo interrumpo precisamente para involucrar el tema de la formación en la condición humana. Vemos como el paradigma actual y la educación tiene como distintos retos que ya se ven como que el sistema en sí mismo se está viendo como afectado, pero me gustaría que, pues por cuestiones de tiempo, las personas pudieran como conocer un poquito lo que usted cuenta en el libro sobre la formación para la condición humana, a qué condición humana se refiere y cómo eso pues puede contribuir a los cambios en educación. Bueno, entonces ya continuando sobre
entre comillas, diagnóstico de esa realidad educativa que traemos. Y ya reconocida la tesis de Morín, de que el desafío que tenemos actualmente en educación es el cambio de paradigma. Él nos deja ver el reconocimiento del ser humano en su multidimensionalidad. Es decir, la educación ya no debe ver al ser humano desde la perspectiva psicológica, centrando la atención en el desarrollo de la inteligencia, sino que el ser humano es un ser productivo. Esa es nuestra condición de existencia histórica. Somos humanos en tanto producimos nuestra propia vida. Esa es la gran diferencia con los demás animales. Los demás animales viven de la naturaleza. Nosotros intervenimos la naturaleza para producir nuestra propia vida. Entonces somos seres productores. Somos seres sensibles, somos seres instintivos, somos seres afectivos, volitivos, somos seres políticos, tal como lo han reconocido desde la antigüedad los filósofos. Aristóteles empezó por dar esa claridad, significando por ser políticos el hecho de que convivimos con los demás. Incluso la relación amorosa, una vez se devele un poco la pasión, también es una relación de negociación, de la convivencia. Y eso tiene que ver con la relación política de los seres humanos para convivir. Somos seres lúdicos, nos gusta el placer, la diversión, estar contentos. Esa es la condición humana. Luego, cuando el paradigma nos dice, trabajemos la formación de la condición humana, el trabajo educativo se complejiza, porque es muy fácil organizar un plan de estudio y distribuir unos profesores por asignaturas para que los niños aprendan esto o aquello, y pensar un sistema de trabajo escolar para que los niños, las niñas y los jóvenes vayan formándose en todas sus dimensiones humanas, para que vayan formándose en lo lúdico, pero también en la inteligencia, en lo cognitivo, en lo político, en lo social. ¿Y cómo se logra eso para ir avanzando? Vienen propuestas que no solamente están en este libro, sino que vienen de mis libros anteriores. Mi primer libro se tituló, y lo escribí en el año 2005-2006, Formación para Aprendizaje Productivo. Muchos lo tomaron como un libro con el título, como si fuera para que aprendieran a trabajar. No, era la propuesta para desde la escuela formar esa condición de que nosotros tenemos que producir la vida y de alguna manera, incluso siendo empleados, producimos nuestra vida. Entonces, de lo que se trata es de organizar estrategias de trabajo pedagógico de otra manera, desde otro paradigma. Un sistema en donde haya la complejidad y la integración del saber en torno a la solución o comprensión de problemas de vida de los estudiantes. Después se desarrolla una estrategia de trabajar el currículo desde referentes de vida cotidiana de los estudiantes. Y eso permite la globalización de los saberes en torno a cuestiones específicas de vida de los estudiantes. Y otras maneras de trabajo que ya no es el aula. En esa lógica, en el paradigma anterior, la unidad organizacional es el aula y el profesor que trabaja en el aula.
Por eso hay muchos discursos y muchos libros de trabajo de aula. En esta perspectiva, bajo este paradigma y en esa dimensión, la unidad de formación del estudiante no es el aula, es la institución educativa como sistema de trabajo. Y por eso el currículo va a ser abordado de una manera diferente. Entonces, para cerrar esta pregunta, el cambio está en que desde un paradigma nuevo y diferente se va a transformar todo el sistema educativo en todos los órdenes del sistema educativo, en lo burocrático, en lo organizacional, en lo pedagógico, en lo curricular, en la relación de la institución educativa con los actores del entorno, en la relación de la institución educativa con el conocimiento, en tanto que es posible que los docentes pasen a formar no solamente una comunidad académica, sino una comunidad científica de la pedagogía o filosófica de la pedagogía. Ese es el cambio de fondo. También me gustaría preguntarle, en su tercer capítulo usted nos trae un conjunto de estrategias, ¿sí? Que tanto los docentes como los directivos pueden aplicar para poner como en práctica este paradigma. Yo pienso que probablemente dentro de nuestros participantes habrá docentes y profesores que están ahorita participando en el sistema educativo. ¿Qué estrategia sugiere usted eh, como que pueden aplicar y que pueden implementar para aterrizar ese paradigma de la formación de la condición humana? ¿Sí? Como, ¿qué puedo hacer yo que estoy participando en este sistema que está bajo el mismo paradigma para comenzar a hacer ese cambio? Entiendo que debe ser un cambio desde muchos agentes y desde muchas perspectivas, pero como persona y en relación con mis pares, ¿qué puedo hacer? Perdón, Bueno, interrumpo un segundito, profesor. Antes de continuar, nos quedan 18 minuticos antes de terminar nuestro espacio y aprovecho para comentarles a nuestros asistentes que tenemos habilitada la caja de preguntas y respuestas para cualquier inquietud o pregunta que quieran transmitirle al profesor Ramírez. ¿listo? Entonces, ya anticipé a su pregunta unas estrategias específicas, pero por lo que se puede colegir de lo que vengo planteando, la primera estrategia que hay que asumir para un cambio es cambiar el horizonte teórico con el cual hemos venido pensando durante 70 años la educación en nuestro país. Y seguramente esto podría ser extensivo a países afines. Pensar de otra manera la educación. Y es a lo que nos hemos referido con la tesis de Morir, cambiar de paradigma. Pasar de un paradigma psicopedagógico o del paradigma psicopedagógico centrado en el desarrollo de la inteligencia a el paradigma antropológico filosófico centrado en el desarrollo de la condición humana. Ese es el primero. Sin esa estrategia no es posible el cambio. Es más, podría discutirse otro paradigma. Eso ya lo determinan los actores que construyan ese paradigma. En principio, la propuesta es asumir el paradigma expuesto por Morin del pensamiento complejo. Si eso es aprobado, si eso es aceptado, la segunda estrategia es reformar el sistema educativo integralmente. Y reformar el sistema educativo significa, lógicamente, establecer nuevas normas que sean coherentes y consecuentes con el paradigma,
de la formación de la condición humana. Derivado de ese sistema educativo, pues lógicamente hay que buscar las estrategias financieras para todo lo que esto signifique. Yo no creo que eso signifique más dinero o mucho más dinero en términos de funcionamiento del sistema. El dinero más puntual estaría en todo ese proceso de reformulación de los proyectos educativos institucionales, que sería la tercera estrategia. Sigue la idea de que cualquier institución debe tener su carta de navegación, porque si no, no sabe para dónde va, y eso lo sabemos desde la planeación o planificación estratégica. Luego, el paradigma genera una estrategia que es replanteamiento, resignificación, replanteamiento del proyecto educativo institucional. Y a partir de ese replanteamiento de ese proyecto aparecen las estrategias ya más operativas del trabajo institucional en todos los órdenes y el orden fundamental que es el trabajo pedagógico. Esto a nivel de estrategias generales. Listo, muchísimas gracias, profesor Ángel. Tenemos ya preguntas de nuestros participantes. La primera pregunta es de Mary Cruz y dice, gracias, mi inquietud es sobre la frase que dice, cambiemos todo para que todo siga igual. Soy docente hace 40 años. ¿Qué podemos salvar en esta época de toda nuestra experiencia? Bueno, yo aclaro un poco con respecto a la manera como me copió la idea. Hemos hecho acciones para mejorar y muchas veces las acciones de mejorar se han mostrado como cambio, pero realmente no es un cambio, sino una mejora del sistema. Estoy hablando del sistema, no de cosas particulares. Y lógicamente, si manejamos la palabra cambio, en ese montón de mejoras sucede lo que acaba de decir la profesora que pregunta. Vivimos en el cambio y no cambiamos. Por eso la propuesta es cambiar todo el sistema, pero cambiar todo el sistema no quiere decir que se tenga que eliminar absolutamente todo, no. Analizando particularmente los elementos del sistema, tanto en el talento humano como en los saberes materiales del sistema, hay una profunda riqueza. Y esa profunda riqueza es la que no está siendo aprovechada por el sistema que tenemos, bajo el paradigma que tenemos. Entonces, al cambiar de sistema se va a aprovechar toda esa riqueza que está en la cabeza de los docentes, en la cabeza de los directivos docentes, y que está en una apertura de diálogo entre el entorno educativo y la institución educativa. Entonces, el punto de partida del cambio justamente es la riqueza de todo lo que tiene el sistema educativo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Carlos Sánchez, que creo que se relaciona mucho con la pregunta que le hice, la última pregunta sobre cómo se aplica esto de la condición humana. Y él pide un ejemplo. Dice, es claro que el tema es muy amplio, sin embargo, como docente, ¿cómo me centro en la condición humana para cursos de ingeniería? Le agradecería si hay ejemplos. Esto sin esperar que haya una reforma que tiene un tiempo extenso para el cambio. Bueno, yo en mi universidad tuve una experiencia muy interesante, pero que se ahogó porque el poder va cambiando de mano en mano y muchas veces el poder no está a favor de los cambios. Pero también conocí a través de colegas intentos interesantísimos de experiencias tratando de desarrollar la condición humana. En este momento, nosotros, en esa época, estoy hablando de años 90, cuando se dio la nueva constitución y la reforma educativa,
yo era vicerrector y estuve al frente de un grupo de actores, representantes de estudiantes, profesores, directivos, padres de familia, comunidad, para pensar de otra manera la universidad en el marco del espíritu de la Constitución que se estaba construyendo, porque eso lo estábamos haciendo desde el año 90 y la Constitución salió en el 91. Y la Constitución sale, pero los decretos, las leyes de reglamentación y los decretos van saliendo a posterior. Pero nosotros íbamos caminando porque habíamos participado en muchos debates sobre la modernización de la universidad en los nuevos contextos. Y nosotros centramos la reforma de la universidad en la reforma del currículo. Y lo que hicimos fue organizarlo por campos de formación y el trabajo docente, hacerlo converger la planeación curricular en torno a problemáticas de conocimiento que estaban situadas en el mundo de la vida de los estudiantes, pero no, no solo en el mundo de la vida contiguo, sino en el mundo de la vida local, regional y global. Eso permitía que no se continuara con esa cátedra magistral del profesor echando su discurso y los estudiantes sentados copiando, tomando notas y haciendo preguntas, sino que generábamos una condición de trabajo en donde el círculo era lo preferido y el debate y la participación en estos debates de otros actores diferentes a los que cotidianamente operaban en la institución. Estos procesos generan, entre comillas, un desorden de trabajo ante los ojos de quienes no lo entienden o no lo quieren entender o no lo quieren asimilar. La experiencia en algunos programas fue muy interesante, en otros no pegó. Estuvimos en la lucha unos 3, 4 años avanzando, pero los temas de poder son muy fuertes y muy impactantes. Y a veces los que innovan, los que asumen el pensamiento crítico en el ejercicio de la labor docente, y a su vez los estudiantes asumen el pensamiento crítico, terminan siendo no personas muy gratas en ciertos escenarios de poder o en ciertos escenarios que defienden el statu quo y la tradición. De ahí que las mejoras particulares no prosperen, porque el sistema grande no cambia. Y no cambia, insisto, porque está gobernado mentalmente por otro paradigma. Estos procesos son lentos y son de mucho trabajo, pero pueden hacerse. Alguien que leyó el libro me dijo que podía escribir mi libro en el escenario de la utopía. Yo le dije que seguramente, pero que era una utopía propositiva, una utopía que traía propuestas para hacer el cambio. Listo, nos quedan 5 minutos, vamos con la última pregunta. Yo trataré como de unificarla con otras dos preguntas que tienen que ver con lo mismo y la pregunta es de Jairo Ramírez. ¿Cómo está interviniendo la inteligencia artificial en la formación de la condición humana? Y también se preguntan sobre la evaluación en tiempos modernos de inteligencia artificial y como los efectos que esta inteligencia artificial puede tener a mediano plazo. Perdón, me repite la primera parte que no la alcancé a captar. La primera pregunta es, ¿cómo está interviniendo la inteligencia artificial en en la formación de la condición humana? ¿Qué papel puede tener? Bueno, la primera pregunta
La respuesta es no sé. No sé en este sentido. La inteligencia artificial, lo que conocemos como tal, es muy reciente. Esa no viene de hace 70 años, 40 años, no, viene hace muy poco. Y se está empezando a usar en los medios académicos no más allá de 10 años. Seguramente hay las raíces de la inteligencia artificial que vienen desde años atrás. Luego, en este momento, sería una, una, eh, una aventura entrar a conjeturar sobre el impacto que puede tener la inteligencia artificial en la formación de la condición humana, porque ni domina el escenario educativo la inteligencia artificial, ni tampoco las instituciones educativas están pensadas para formar la condición humana. Pero lo que sí uno puede es inferir, sospechar, por lo que conocemos, las críticas que se le hacen sistemáticamente y argumentadamente, es que hay grandes amenazas. No solamente en que con la operación de la inteligencia artificial se desplace profesionales en su desempeño, en su empleo, en su trabajo, sino que a través de la inteligencia artificial pueden conducirse las mentes hacia propósitos que no conocemos, que desconocemos. Entonces, ahorita lo único que podemos como plantear es que tenemos que estar alertas desde la educación frente a los impactos que pueda tener la inteligencia artificial en todo el sistema de trabajo escolar. Y eso lo hacemos, lógicamente, desde un pensamiento crítico. Ahora bien, la evaluación. La evaluación es una manera de mirar si el sistema logra el producto esperado. ¿Cuál producto espera el sistema educativo? Que los egresados del sistema estén empoderados como capital humano. Y estar empoderados como capital humano es contar con las competencias que requiere el capital humano, que requiere el sistema bajo el cual interactúa productivamente el ser humano. Entonces, la evaluación no responde sino al paradigma, no responde de ninguna manera a esa misión universal que tiene la educación desde la perspectiva ética. Y valga esto para aclarar lo siguiente. La misión que tiene nuestro sistema educativo es la formación del capital humano. Si hay cambio de paradigma, hay cambio de misión. Y bajo este paradigma de la formación de la condición humana, obviamente la misión es esa, formar la condición humana. Entonces, la evaluación que tenemos pensada y el procedimiento evaluativo operativo que tenemos no encaja dentro del nuevo paradigma. Allá habrá que pensar es cómo retroalimentamos la formación de la condición humana, que es una manera de evaluar. Y eso significa ya no tener indicadores de calidad tal como los que tenemos actualmente, sino otros indicadores, para seguir usando el mismo término y concepto, que nos muestre si efectivamente el trabajo operativo del sistema está formando la calidad, está formando la condición humana.
Y valga también anotar lo siguiente, cuando uno mira el por qué se dice este sistema hay que cambiarlo, este paradigma hay que cambiarlo. Yo hablé de los resultados de las evaluaciones censales, PISA, por ejemplo, pero hay otra evaluación mucho más profunda y mucho más humana, es que la educación se hace para enriquecer la civilidad y la humanidad de un pueblo, de un país. Y si ustedes miran si hemos mejorado la condición de violencia que caracteriza el país, si hemos mejorado la corrupción administrativa que caracteriza el país, yo creo que estamos de acuerdo en que estamos rajados en educación. Entonces, esto hace ver que ya no más reformitas, como lo plantea Morí, sino que tenemos que pensar el sistema educativo, la educación, desde una perspectiva diferente y en este caso se propone desde la perspectiva de la formación de la condición humana, centrada esa formación en que las nuevas generaciones se formen en las instituciones educativas para el ejercicio de la dignidad. Bueno, profesor, se nos acabó el tiempo, realmente nos hizo falta un tiempo más largo para seguir hablando de esto tan interesante. Muchísimas gracias por todas estas reflexiones, gracias Juliet por acompañarnos también. Y bueno, después de esto pues nos queda la certeza que educar es mucho más que enseñar, es formar pues humanidad en medio de este mundo tan cambiante. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Los invitamos a que compren el título de Educación Transformadora y Virtualidad, publicado por Ecoediciones. Está disponible en formato impreso y digital en nuestra página web y en las principales librerías del país, como Panamericana, Nacional, Lerner. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para que estén informados sobre los próximos eventos y novedades. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Una feliz tarde para todos. Que estén muy bien.